Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con las heridas del alma. Cuando un hombre que el mundo daba por muerto regresa de las sombras para reclamar lo que cree que le pertenece por derecho, el verdadero amor no se mide con documentos ni con cadenas del pasado, sino con la valentía de proteger a los seres inocentes. En la imponente mansión de la familia Albora, las paredes no solo resguardan secretos milenarios, sino también el eco de una guerra invisible donde el honor, el sacrificio y la obsesión están a punto de colisionar de la forma más trágica. Boran ha vuelto a la vida, pero no regresa como un héroe rescatado, sino como una tempestad destructiva dispuesta a arrasar con la frágil felicidad que Cian y Alia han construido con dolor, lágrimas y sangre. Sin embargo, lo que este hombre ciego de egoísmo no sospecha es que la lealtad de una mujer no se exige a gritos, que el respeto no se impone por la fuerza y que el corazón de un niño jamás se conquista con amenazas. Lo que estaba destinado a ser un reencuentro victorioso terminará convirtiéndose en la condena más amarga para un hombre consumido por su propio orgullo, desatando una tormenta emocional que cambiará el destino de todos para siempre. La tensión en el salón principal de la mansión se puede cortar con el filo de una daga. Boran, parado frente a su hermano Cian, clava la mirada con una frialdad alimentada por la rabia y el resentimiento acumulado. Con voz tajante y posesiva, declara que Alia sigue siendo su esposa legítima ante los hombres y que el pequeño Dennis es su propia sangre, advirtiendo con amenaza en la mirada que nadie en esta tierra tendrá el poder de arrebatárselos. Frente a él, Cian permanece inmóvil, erigiéndose como una muralla infranqueable de contención, respondiendo únicamente con el peso del silencio y una mirada implacable que promete protección absoluta a la mujer que ama. En medio de ese duelo de voluntades, la figura de Nare aparece para romper la pesadez del aire, preguntando con angustia qué es lo que ocurre en esa casa. Boran, lejos de retractarse, reafirma su postura con altanería, girándose hacia Alia para recordarle su antiguo vínculo matrimonial. Pero la respuesta que recibe no es la de una mujer sumisa ni asustada. Alia sacude la cabeza con firmeza, en sus ojos ya no hay rastro del temor de antaño. Solo la determinación de alguien que ha renacido entre las cenizas. Con voz clara y estremecedora, le asegura que ella ya no es la mujer vulnerable que él abandonó a su suerte años atrás. La señora Sadakat, interviniendo con la frialdad habitual de quien busca manipular la tradición a su favor, intenta respaldar a Boran asegurando que ante la ley y la costumbre de la tribu ellos siguen unidos. Pero Cian no permite que la intriga avance un solo paso más. Levantando la mano con firme autoridad, le ordena a su madre que no se entrometa en un conflicto donde las conciencias están en juego. Mirando a Boran directamente a los ojos, le formula una pregunta desgarradora. ¿Cuántas veces más tendrá que escuchar de labios de Alia que ya no lo ama? Y hasta dónde piensa llevar una insistencia enferma que bordea la locura. Boran, incapaz de procesar el rechazo, insinúa con amargura que Cian y Alia habrían preferido que él no sobreviviera a la tragedia. Sin embargo, Kaya interviene de inmediato para frenar la infamia de sus palabras, recordándole que fue el propio Cian quien viajó hasta Estambul desafiando a la muerte para rescatarlo de las garras del destino y traerlo de vuelta. Nare, con la voz quebrada por la indignación, revela la verdad más profunda que Boran pretendía ignorar. Mientras él yacía en coma, Cian estaba dispuesto a entregar su propio órgano para salvarle la vida. Y fue la propia Alia quien, superando sus mayores miedos, donó su riñón para que el padre de su hijo tuviera una segunda oportunidad sobre la tierra. Al escuchar la revelación, Boran queda petrificado en su lugar, mirando a Alia con una mezcla de asombro e incredulidad. Alia, al límite de su resistencia emocional, rompe en un grito sofocado de dolor y dignidad. Le aclara con el alma en la mano que lo hizo única y exclusivamente porque él es el padre biológico de Dennis y no deseaba que su hijo creciera en la orfandad, pero le exige con desesperación que abra los ojos a la realidad de las cosas. Le ruega que entienda de una vez por todas que la mujer tierna e ingenua que él dejó atrás murió el día en que la abandonó. Le suplica que no destruyan la salud mental de su pequeño en una batalla legal y familiar donde no habrá ganadores, solo ruinas emocionales. Le pide con lágrimas contenidas en los ojos que se limite a cumplir su rol como padre de Dennis,
permitiéndole a ella seguir al lado de Cian como su verdadera esposa, porque ese es el único lugar donde su corazón ha encontrado refugio, paz y verdadero respeto. Sin embargo, el orgullo de Boran es una prisión sin salida. Ciego por el deseo de posesión, se niega categóricamente a dejarla ir, proponiendo de manera absurda borrar el pasado de un plumazo y empezar desde cero como si la sangre, la traición y el dolor no hubieran dejado cicatrices imborrables. Alia le responde con una frialdad que le congela la sangre: no lo quiere, no siente nada por él y no puede seguir casada con un desconocido al que ya ni siquiera reconoce. Frente al chantaje de Boran, quien asegura que jamás firmará el divorcio para permitir que ella sea feliz en brazos de su hermano, Cian ejecuta una jugada estratégica magistral de inteligencia legal y moral. Con absoluta serenidad, le recuerda a Boran la mentira sobre la que está construido su presente. Él está viviendo cobardemente bajo la falsa identidad de Homer Bakir, un refugio clandestino para escapar de las garras de sus enemigos y de la propia justicia. Cian le lanza un desafío directo que destruye su fachada. Si tiene el valor de recuperar legalmente el nombre de Boran Albora, si está dispuesto a dar la cara y asumir las consecuencias de sus actos pasados ante la ley, entonces podrán hablar de matrimonio y derechos sobre la familia. Pero le advierte con firmeza que el mismo día en que recupere su verdadero nombre, Alia presentará la demanda de divorcio formal. Alia reafirma las palabras de Cian, dejándole claro que no se trata de una simple cuestión de nombres o documentos, sino de la verdad inextinguible de que su amor por él murió para siempre. Acorralado por la verdad e incapaz de sostener su mentira, la ira de Boran estalla de forma destructiva. Fuera de sí, corre hacia el balcón de la mansión, donde entre gritos ensordecedores agarra una enorme maceta de barro y la arroja contra el vacío, haciendo que se estrelle violentamente contra el suelo de la terraza. Los sirvientes y la familia quedan paralizados por el miedo ante la imagen desgarradora de un hombre que se hunde en su propia demencia. Boran ruge desde lo alto que nadie en este mundo le quitará lo que considera de su propiedad, jurando que se llevará a su esposa y a su hijo a cualquier precio sin importarle las consecuencias. Cian, comprendiendo que el ambiente se ha vuelto extremadamente peligroso para todos, decide retirar de inmediato a Alia del alcance de la locura de Boran. Le pide con infinita suavidad que tome su abrigo mientras le encomienda a Nare la tarea sagrada de proteger el sueño del pequeño Dennis, asegurándose de que ninguna puerta se abra y ningún grito altere la tranquilidad del niño. Cian y Alia suben al automóvil y abandonan la mansión a toda velocidad, dejando atrás el eco histérico de un hombre que le grita al viento preguntas sin respuesta. El vehículo avanza en silencio por las carreteras iluminadas de Mardin hasta detenerse frente a un restaurante íntimo, envuelto en una luz tenue y pacífica. Es exactamente el mismo lugar donde meses atrás, en medio de la desconfianza, el dolor y la distancia, compartieron su primera cena a solas. Al sentarse uno frente al otro, los recuerdos del pasado acuden de forma inevitable a la memoria. Alia deja escapar una pequeña sonrisa impregnada de nostalgia al recordar cómo en aquel entonces lo miraba con profunda reserva, acusándolo en silencio de querer deslumbrarla con lujos para ganarse su voluntad por la fuerza. Cian la observa con devoción y ternura, recordando cómo ella se negó rotundamente a probar bocado a pesar de que él le prometía que allí se servían los mejores platillos de la región. En esta ocasión, la complicidad entre ambos ha florecido de forma indestructible. Alia decide probar la comida con elegancia, admitiendo con dulzura que aquellas cosas que antes rechazaba por miedo hoy le resultan indispensables para vivir, comprendiendo que el verdadero valor de la existencia no está en el entorno, sino en la persona con quien se comparte el camino. Sin embargo, detrás de la calidez del momento, la sombra de la realidad vuelve a instalarse en la mesa. Cian toma suavemente las manos de Alia entre las suyas y, con la voz quebrada por la pesadumbre de la responsabilidad, le comunica la decisión más dura pero necesaria que deben tomar. Para sanar las heridas del pasado, proteger la integridad de su historia y actuar con absoluta transparencia moral ante Dennis y la sociedad, deben tramitar un divorcio por mutuo acuerdo. Alia, sintiendo que una lágrima silenciosa resbala por su mejilla, lamenta la aparente maldición que persigue a su historia de amor, pero Cian la interrumpe suavemente,
recordándole sus propias palabras: si ella no le suelta la mano, él jamás caerá. Le explica con devoción que este divorcio no representa un final ni una derrota, sino un acto supremo de valentía y purificación. Al disolver un matrimonio forzado por las circunstancias trágicas del pasado, podrán limpiar su camino de toda mentira. Así, cuando llegue el momento adecuado, podrán ponerse de pie ante el tribunal por pura elección, con la conciencia limpia y el corazón henchido de libertad. Alia, comprendiendo la nobleza de su propuesta, acepta profundamente conmovida. Sonriendo entre lágrimas de esperanza, le promete que el día en que vuelvan a casarse bajo la luz de la verdad, gritará un sí, acepto que resonará en todos los rincones de Mardin. Soñando con un futuro próspero donde no tengan que esconderse de nadie, Alia le confiesa con la mirada ilusionada el anhelo sagrado de que un día pueda tomar su mano para decirle con alegría que están esperando un hijo fruto de su amor verdaderamente libre. En la residencia de Ekmel, el ambiente se encuentra al borde de una explosión inevitable. Fidan y Serrin regresan a la casa tras haber visitado a Sain en el hospital para verificar su estado de salud. Ekmel, vistiendo la arrogancia característica de un tirano acorralado, las aborda en el pasillo exigiendo explicaciones de forma violenta. Cuando Fidan intenta pasarlo de largo ignorando sus provocaciones, Ekmel le grita con furia, amenazándola con aplastarla sin piedad si no le responde con el sometimiento que exige. Sin embargo, Fidan ha dejado de ser una víctima silenciosa. Enfrentándolo cara a cara sin dar un paso atrás, le recrimina con indignación que la ruina física y emocional de Sain es entera responsabilidad suya, acusándolo abiertamente de ser un asesino sin escrúpulos que atentó contra la vida de Boran y deseándole el peor de los castigos. En ese instante de máxima tensión, Demir aparece sorpresivamente en la escena, preguntando con desconfianza qué es lo que ocurre entre ellos. Ekmel, cambiando drásticamente el tono para protegerse, intenta manipular la situación diciendo que Fidan solo desvaría debido al agotamiento. Demir, actuando con fría ironía, intenta obligar a Serrin a regresar a su habitación matrimonial para imponer su dominio sobre ella, pero Serrin se niega rotundamente a someterse a sus órdenes. Ante la insistencia de Demir por quedarse en la casa a la fuerza, Fidan interviene como un escudo protector indestructible, expulsándolo del lugar al recordar la frialdad y el peligro de los que son capaces cuando se sobrepasan los límites de la tolerancia. Más tarde, en la privacidad y el refugio del dormitorio, Fidan y Serrin comparten sus miedos más profundos. Fidan, dotada de la sabiduría de los años y de una intuición materna infalible, le confiesa a Serrin que conoce perfectamente la verdad que oculta. Sabe que ella y Demir jamás consumaron su matrimonio y que el bebé que crece en sus entrañas no pertenece a la familia de Demir, sino que es sangre de Kaya. Ante la desesperación de Serrin por no volver a esa casa ni arruinar el destino de Kaya, Fidan le propone un plan audaz e inesperado. Una estrategia de salvación que promete proteger la vida de la joven y la de su futuro hijo sin desencadenar una nueva tragedia sangrienta entre las familias. De vuelta en la mansión Albora, Cian se pone en contacto con su abogado de confianza para preparar de inmediato los documentos del divorcio por mutuo acuerdo. La decisión está tomada, pero el dolor de ejecutarla es una carga difícil de sobrellevar. Cian y Alia acuerdan que a la mañana siguiente hablarán con el pequeño Denis de manera sumamente delicada para revelarle la verdad sobre la existencia de su padre biológico. Sin embargo, el miedo atenaza el corazón de Alia. ¿Cómo reaccionará un niño inocente al saber que la historia de su vida da un giro tan drástico y confuso? Cian la envuelve en un abrazo protector, prometiéndole que atravesarán esa tormenta juntos y que jamás permitirá que ella cargue sola con el peso de los miedos. En la penumbra de la noche, Alia se dirige a la habitación principal para recoger sus pertenencias personales y traslada su equipaje al cuarto de Denis. Guardando su ropa en las maletas, el silencio del cuarto se vuelve casi insoportable. Cian la observa desde la puerta con el alma destrozada por la separación forzada. Mientras revisan los cajones, Alia encuentra la fotografía enmarcada donde aparecen los tres sonriendo en un día lleno de luz. Con la voz entrecortada por el dolor,
Cian le pide que le deje ese retrato como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Alia asiente conmovida y se la entrega con infinita dulzura. Al salir de la habitación, la figura de la señora Sadakat aparece en la galería, celebrando con amargura la separación y atribuyéndose una victoria moral completamente vacía. Cian y Alia se despiden con un beso impregnado de amor puro y tristeza contenida, sabiendo que la distancia física de esa noche es solo el precio necesario que deben pagar para conquistar su libertad definitiva. En el despacho, Cian se reúne con Kaya y Nare para compartir un vaso de licor y tratar de encontrar respuestas lógicas en medio del caos que amenaza con destruirlos. Kaya intenta justificar el comportamiento de Boran sugiriendo que el trauma de lo vivido lo mantiene confundido e incapaz de razonar, pero Cian no se deja engañar por explicaciones superficiales. Con la mente analítica que lo caracteriza, plantea un interrogante que nadie ha sabido responder. ¿Por qué en el preciso momento del accidente Boran le suplicó desesperadamente a Burgun que lo escondiera del resto del mundo? ¿Por qué mencionar a la mafia búlgara cuando se sabe con certeza que el verdadero instigador del atentado fue Ekmel? Cian intuye con claridad que Boran no está huyendo por simple miedo, sino traicionando la verdad para ocultar un secreto mucho más oscuro y peligroso. En ese preciso instante, Sadakat irrumpe en la habitación para defender ciegamente a su primogénito, acusando a Cian de querer manchar la memoria y el honor de Boran simplemente para justificar su amor por Alia. Cian, agotado de la ceguera ideológica de su madre, la enfrenta con una dureza demoledora. Le recuerda que Boran fue quien le disparó cobardemente a Suleiman, que la familia entera tuvo que cargar con la culpa de su crimen mientras él huía al extranjero abandonando a su esposa y a su hijo recién nacido. Le recrimina que Boran solo ha actuado con cobardía y egoísmo, traicionando a quienes lo amaban en el momento más crítico. Incapaz de hacer entrar en razón a una madre cegada por el favoritismo, Cian abandona la habitación, retirándose a su soledad para contemplar la foto de Alia y Denis con el corazón lleno de incertidumbre sobre el mañana. En la cocina de la mansión, el ambiente entre la servidumbre es un fiel reflejo de la tempestad que se avecina. Los empleados comentan con profundo pesar la injusta separación de Cian y Alia, lamentando que la felicidad les sea arrebatada constantemente. Kadir, con un tono sombrío y reflexivo, expresa un mal presagio que hace estremecer a todos los presentes. Asegura que por las venas de Boran corre una combinación venenosa de la maldad destructiva de Ekmel y la frialdad calculadora de Sadakat, advirtiendo que la familia enfrenta a una criatura potencialmente más peligrosa, egoísta e impredecible que sus propios progenitores. Al amanecer del día siguiente, Boran aguarda impaciente en el salón principal con la mirada extraviada. La señora Sadakat se le acerca para darle la noticia de que Alia ha abandonado definitivamente la habitación. Decían y que el trámite legal de divorcio por mutuo acuerdo se encuentra en marcha. Pero lejos de calmar su espíritu, la noticia altera aún más la psique de Boran, quien exige a gritos ver a Denis de inmediato sin importar las consecuencias. Al salir a la terraza a tomar aire, Burgun se le acerca para intentar hacerlo entrar en razón, recordándole que huir en el pasado y esconderse bajo el nombre falso de Homer Bakir fue un acto de cobardía y que lo más sensato es aceptar una oferta para rehacer su vida en el extranjero lejos del peligro. Boran, fuera de sí por la furia, agarra a Burgun violentamente de las solapas de la camisa, amenazándolo con la mirada y jurando que jamás renunciará a Alia ni a su hijo, sin importar el precio en sangre que tenga que pagar para imponer su voluntad. En el comedor principal de la mansión, ajeno por completo al peligro que se fragua a pocos metros, el pequeño Denis disfruta de un momento de inocente y pura alegría. Jugando a romper huevos con los empleados de la casa, el niño demuestra una astucia juguetona al utilizar una piedra pintada para ganar las apuestas en broma, provocando las risas contagiosas de Pakais y Muzaffer. Cian y Alia entran al lugar, al descubrir la tierna travesura de Denis. Comparten una mirada llena de complicidad, amor paternal y luz. Cian le tapa tiernamente los oídos al niño para bromear con Alia sobre la impresionante inteligencia del pequeño, antes de explicarle con infinita dulzura que el juego en la vida siempre debe ser limpio y sin trampas para ser digno. Ese breve e imborrable instante de risas y calor familiar se convierte en un oasis de luz y esperanza en medio
De la penumbra destructiva que rodea a la dinastía Albora.